Son las 9 en punto y aquí está René Delgado, como todos los jueves. ¿Cómo estás, querido René? Bien, querido Pascal, ahí instando a los radioescuchas a los cuales saludo, que el próximo domingo muy probablemente tengan noticias de si el régimen de partidos mexicano se reconfigura o se desfigura, Pascal. ¿Por qué decir eso? Porque el próximo domingo, y aun cuando desde luego que no está en el ánimo de los electores, el Partido Revolucionario Institucional va a llevar a cabo la elección de la dirigencia que lo encabezará durante el próximo cuatrienio. Es decir, ¿Con un resultado ya cantado, dirías? cuando menos con una serie de señalamientos e incluso de denuncias, en el sentido de que al menos los gobernadores que responden al PRI, pues manifestaron su predilección por Alejandro Moreno, cosa que le resta legitimidad al propio concurso. Habrá que ver qué es lo que ocurre el domingo, pero lo cierto, Pascal, es que si no reviste la pulcritud necesaria y la legitimidad necesaria el proceso electoral donde se determinará quién encabezará el PRI, ese partido en efecto podría estar en condición de verse en un apuro mayor al que se encuentra. Y eso, con toda la antipatía o la simpatía que pueda provocar el PRI, es importante para el régimen de partidos y sin duda y todavía más para la propia democracia mexicana. Ahí vamos a ver si los actuales partidos con los cuales cuenta nuestro régimen son los indicados para verdaderamente constituirse en el instrumento de la ciudadanía. Y digo, vale la pena pensar que los partidos deberían de ser instrumento ciudadano y no los ciudadanos instrumento de los partidos. Y la resistencia que yo advierto en las entrevistas que has venido desarrollando a lo largo del día de hoy en relación a moderar el gasto en la democracia me hace pensar que los partidos ven por los partidos mismos y no por la ciudadanía. El hecho cierto, Pascal, es que los términos del concurso electoral interno del PRI no garantizan que esa fuerza vaya a salir de su propio laberinto. Entre los aspirantes a encabezarlo, los menciono primero a las mujeres y luego al varón, Ivonne Ortega, Lorena Piñón y Alejandro Moreno. No se advierte en ninguno de ellos un liderazgo visionario e independiente de los dos grupos políticos que en el fondo son los que se disputan el control del PRI. Una corriente encabezada que podríamos denominar los neoliberales y por el otro lado a quienes se reconoce como la nomenclatura del propio partido, y en ese sentido Ortega, Piñón y Moreno fincan su posibilidad en la condena del pasado que borró las grandes decisiones, que borró a los militantes de las grandes decisiones partidistas, pero no postulan un futuro basado en auténticas propuestas que saquen al prismo de su marasmo. Es decir, los tres son capaces de diagnosticar qué fue lo que les pasó, pero ninguno de los tres es capaz de proyectar qué es lo necesario. Exactamente. Y curiosamente, en ese sentido, se amparan en la consulta a la militancia para ocultar el hecho de que no tienen un proyecto. Digo, qué bueno que se escuche a la militancia, qué bueno que se escuche a la gente, pero también la gente y los militantes a veces lo que quieren escuchar es qué les proponen los supuestos líderes de su partido. A ver, yo sé que tú no eres asesor del PRI, pero a ver, ¿tú crees que hay una parte del espectro político al que todavía puede aspirar ese partido? ¿No le ganó ya Morena, el del nacionalismo revolucionario? ¿No tiene, pues, capturado el PAN, el espacio más económicamente liberal? ¿Dónde podría colocarse el PRI con su nueva dirigencia para aspirar a competir por el poder? Estás planteando el corazón del problema que tiene el PRI. Es decir, en efecto, tenía muy claro qué era el nacionalismo revolucionario,
pero a partir de Carlos Salinas gira hacia una ideología que le llamaban del liberalismo social. Resultó más neoliberal popular que liberal popular ese partido, y desde entonces, me parece, estamos hablando ya de más de 30 años, Pascal, no acaba de encontrar su propio centro, ese partido, ni acaba de reconocer que en lo político se alía con el PAN, lo que llama obviamente Andrés Manuel López Obrador el PRIAN, pero en lo ideológico pareciera estar más próximo a Morena. Y entonces, en esa suerte de contradicción, rebota sin encontrar cuál es o cuál pudiera ser su nueva postura. Y entonces hace de la contienda interna un simple arrebato de posiciones de mando en el partido, o de posiciones en el Congreso, o de posiciones en las gubernaturas. Pero lo cierto, Pascal, es que es un partido que retiene por lo pronto 12 gubernaturas, varias capitales del país, varias mayorías legislativas en los congresos locales, y en ese sentido, a pesar de ser un muy próximo nonagenario, tiene 89 años ahora, es una fuerza en decadencia, es una fuerza que pierde el tono muscular, que pierde el tono político, por decirlo de este modo, y se inserta en un concurso donde los estados mayores de los dos principales candidatos, me refiero desde luego a Alejandro Moreno y a Ivonne Ortega, en el fondo no marcan ninguna diferencia cuando uno ve que Rubén Moreira está detrás de Alejandro Moreno y Ulises Ruiz se integró al equipo de Ivonne Ortega. Dice uno, ¿y cuál es la diferencia entre ellos? Y el punto, Pascal, delicado es, van a una contienda interna con un padrón de supuestos 6 millones y un poquito más de 750,000 militantes. Es decir, con un padrón de militancia de ese tamaño, uno tendría que pensar que va a haber problemas de tráfico el domingo en la República Mexicana. Si es que por lo menos la mitad se animara a votar, ¿verdad? Pero, es que ese es el punto, Pascal. Si van muchos, obviamente se va a presumir que hubo acarreo, que hubo compra de voto. Y si van pocos, uno va a decir, quien quede no tiene limitancia. Pero en todo caso, incluso para las no priistas, que sería, quiero colocarme yo ahí, es importante lo que ocurra el domingo para ver a qué tipo de régimen de partidos nos aproximamos o nos alejamos. Pues lo estaremos viendo y comentando contigo la próxima semana. Así es, Pascal. Querido René, gracias. A ti. A René Delgado, usted lo puede escuchar martes y jueves en este espacio.